Quisiera empezar, si tenemos ahí el corte de los aranceles, donde se puede ver en manera de resumen qué es lo que ha ocurrido. El 3 de abril, específicamente, la próxima semana, entran ya en vigencia los aranceles del 25% para Canadá y para México. Y algo que llama la atención es las diferentes posiciones del pueblo canadiense, de los políticos o del espectro político en Canadá comparado con el de México. Vamos a escuchar primero el pequeño corte resumen de lo que está ocurriendo con el asunto de los aranceles para luego nosotros hacer pues unos comentarios apoyado de las diferentes decisiones de Trump, de Mark Carney y de Claudia Sheinbaum, Canadá y México respectivamente. Escuchemos. El 2 de abril, el arancel para los automóviles importados marca un punto de inflexión en Estados Unidos. This is the beginning of Liberation Day in America. And what we're going to be doing is a 25% tariff on all cars that are not made in the United States. If they're made in the United States, there's absolutely no tariff. We start off with a 2.5% base, which is what we were at. And we go to 25%. De acuerdo con Trump, los aranceles y el llamado Día de la Liberación buscan recuperar la riqueza que, según él, otros países extrajeron a expensas de Estados Unidos. El arancel se aplicaría no solo a automóviles, también a las autopartes, incluyendo motores y transmisiones. Las piezas procedentes de Canadá y México que cumplan con el TEMEC estarán exentas de los aranceles hasta que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza implemente un sistema para aplicarlo, según declaró en X Harrison Fields, portavoz de la Casa Blanca. El gobierno de Trump estima que recaudarán $100,000 millones anuales en aranceles. Según un análisis de Anderson Economic Group, el costo de un vehículo aumentaría entre $3,500 y $12,000. Datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz indican que México envió a Estados Unidos más de 2.7 millones de vehículos en 2024, 79.7% del total de automóviles que exporta el país. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Lo que quiero establecer es lo siguiente, de manera de resumen, porque es un tema bastante difícil de poder abordar. ¿Por qué? Es difícil de abordar porque todavía no se sabe, cuando usted pone en una balanza, si Trump tiene razón en imponer aranceles en estos topes de un 25% a países que son socios estratégicos de Canadá, de Estados Unidos, que son Canadá y México. No solamente que son socios estratégicos, sino que muchos productos que se producen en esos países, pues se benefician los americanos sobre estos productos. Ahora, Trump está haciendo algo diferente a lo que hizo en su primer mandato. No. Entonces ahora lo que se está viendo es que la política que aplicó la anterior administración en los Estados Unidos fue distinta a la política proteccionista para el pueblo americano, pero sobre todo para los empresarios americanos, de poder instalarse en suelo americano para producir el ensamble de los vehículos, luego la exportación de los vehículos hacia territorio americano. Y ponemos un ejemplo como John Deere, un gran productor de vehículos pesados, de vehículos para la construcción, entre otras cosas, plantas eléctricas, entre un sinnúmero de productos y de equipos que hace esa empresa, que se encuentra en territorio mexicano. Pero no solamente eso. El presidente Donald Trump, en el año 2017, activó el representante comercial de los Estados Unidos, por sus siglas, USTR, el representante comercial de los Estados Unidos y sus siglas en inglés, USTR. Y eso se colgaba sencillamente en un portal web. Ahí estaban las posiciones del presidente Trump en su primer mandato, donde el presidente Trump establecía lo siguiente: ¿quién es que me está creando un hoyo
o me está golpeando mi economía y quién se está llevando los trabajos que se pueden producir en los Estados Unidos y se lo está llevando a otros países para luego bombardear de productos y lacerar la economía de los americanos. ¿Quién? Y vuelvo y hago el resumen que he hecho aquí en decenas de oportunidades, pero tal vez hoy lo hago nueva vez porque me está viendo tal vez otra persona. ¿Y cómo es? Son 7 países, empezando por China y México, que son los países que le bombardean a los Estados Unidos con cifras del 2017 y 18, eran de 500,000 millones de dólares. Recuerde que estamos hablando del primer mandato del presidente Trump. Viendo el primer mandato del presidente Trump, donde él al final de su mandato, en el del primer mandato, se retira de los acuerdos comerciales que tenía con México. Los retira el NAFTA, retira todos los acuerdos, los cuestiona. Trump comenzó a hacerle la guerra comercial a China, a México, Irlanda, Vietnam, Corea, Singapur y un país que no recuerdo, el último. ¿Qué ocurre con esto? Que esos países le laceraban la economía en el 2018 con más de 900,000 millones de dólares. Y Trump se preguntaba, pero es que todo esto lo podemos construir nosotros aquí. Y tenía un grado de concepción apoyado por la mayoría de expertos en materia de exportaciones en el mundo, de que un país crece ¿cuándo? De la única manera que un país crece enormemente es cuando produce cosas y las exporta. Ahí está el crecimiento de los países. Y podemos ver países como Japón, el mismo país de Taiwán. Era un país que en los años 60, 50, era un país muy pobre. Y es un país más pequeño que la República Dominicana. Y mire hacia dónde creció, porque se convirtió en ¿qué? En un país exportador. El problema de los Estados Unidos es sencillo en esa materia. Es que se están yendo empresas norteamericanas a México, a China y a otros países para producir sus productos, para llevarlo a ¿cuál mercado? Al mercado que más consume, el mercado americano, que es un mercado muy jugoso, ya que consume las cosas a grandes escalas.